Hola, nos hemos propuesto realizar este estudio para este día. Eh, Hemos dejado la invitación en YouTube. No hemos tenido respuesta. Es la primera vez que lo intentamos, pero lo que sí va a suceder es que sí vamos a dar el estudio, porque este estudio lo voy a grabar para que quede en el canal. Así que eso sí va a suceder. Así que vamos allá. Vamos a empezar. Estamos en CristoBlog, el canal CristoBlog. Y vamos a hacer un análisis hoy del libro de Juan, primera de Juan específicamente, y vamos a analizar el capítulo 1 del libro de la primera carta de Juan. Vamos a acomodar un poquito por acá para que se vea un poquito. Esta carta es una de las dos cartas que tenemos en el texto bíblico de Juan, pero también tenemos el Evangelio. Este Juan es el mismo que escribe el Evangelio de San Juan. Hay muchas evidencias que podemos ver en ellos, se sabe que es él, pero algunas personas lo ponen en duda. Sin embargo, yo creo que el mismo texto lo delata. Aparte de que se autonombra, ciertamente, el discípulo amado, vemos que utiliza el mismo tipo de palabras. Por ejemplo, llama a Jesús, que habla de él como que él es luz, también habla de él como el verbo. Y estos son frases que solamente las utiliza Juan, el discípulo amado, justamente. No hay ningún otro discípulo que suela utilizar estas frases. Entonces, vamos a ver primeramente, que vamos a ver aquí para ir viendo la hora, quién es Juan. Y vamos adelante. Juan, el discípulo amado, justamente. Así se hace llamar él, el discípulo amado. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, 23. Este no es la carta, sino que es el Evangelio según San Juan. Dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Por qué pongo este texto? Porque cuando Juan dice uno de sus discípulos al que Jesús amaba, se está refiriendo a sí mismo. Esta es la manera como Juan se nombra a sí mismo, como se refiere a sí mismo. ¿Cómo? Como el amado. ¿El amado de quién? El amado de Jesús. Vamos a ver también en Juan 19, 26 al 27, que dice, cuando Jesús vino a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a quien Jesús amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, que Jesús le ordenó a Juan, el discípulo amado, que llevara a María, la madre de Jesús, la que le dio a luz, que se encargara de ella. Entonces, vemos aquí de nuevo lo mismo. Él se nombra a sí mismo como el amado, aquel a quien él amaba. Es decir, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es la manera como, o sea, lo que me llama la atención de esto es la manera como Juan ve a Jesús. La manera como Juan ve a Jesús le hace verse a sí mismo siempre desde la vista de Jesús. Es decir, él se considera a sí mismo como aquel que es amado por Jesús, porque para él lo que él es lo que Jesús piensa de él. Y ciertamente todos nosotros somos amados de Jesús. Vamos a leer lo que dice en Juan 20, capítulo 20, verso 2. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le ha puesto. Esta es una de las mujeres que va donde ellos. Entonces, lo mismo de nuevo. Él siempre se describe a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Y es la cosa, ¿cómo ve Juan a Jesús? ¿Cuál es la manera como Juan ve a Jesús? ¿Cuál es la visión que desarrolla Juan de Jesús en los años que está con él? Vemos en Mateo 6, 22 al 23 que nos dice, esto lo dice Jesús, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno, estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Jesús aquí, a mi entender, que ya hemos hablado de este texto, está hablando justamente de que cada quien ve las cosas de una manera. Hay personas que ven lo bueno, que son capaces de ver lo que hay en los otros a través de sus ojos. Si en tus ojos hay luz, es lo que está diciendo Jesús, tú vas a ver lo bueno, tú vas a ver, vas a poder reconocer las cosas buenas. Pero si en tus ojos hay oscuridad, no vas a poder reconocer las cosas buenas, solamente vas a ver cosas malas, aún en las cosas buenas. Y esto Jesús lo dice porque muchos de los que le seguían para interrogarle, los escribas, fariseos, algunos de ellos decían, por ejemplo, tú tienes demonio, cuando veían que hacía un milagro, cuando hacía un bien, lo que decían era, tú tienes demonio, por Belcebú haces estas cosas, otros decían que eran trucos, es decir, eh, como dice el mismo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en los ojos de Juan? Yo veo la luz que él ve, es la luz que está en sus ojos. Él ve a un Jesús amoroso y entonces por eso siempre se describe a sí mismo como una persona amada, amada por Cristo. Que tal vez es lo que deberíamos de describir nosotros y como deberíamos describir a los demás también. Debemos de saber que las demás personas son personas amadas por Cristo. Tal vez si comenzamos a ver a los demás así, cambiamos muchas de nuestras actitudes hacia ellos. Vamos a seguir viendo aquí y ahora sí vamos al libro de Primera de Juan, que es el que es objeto de este estudio. Y vamos a empezar por el inicio. En Primera de Juan capítulo 1, comenzamos por el verso 1 y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, continuamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí el apóstol Juan está utilizando de nuevo la forma como él suele referirse a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la vida, es el verbo, es la luz. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo, está anunciando que va a dar testimonio de aquello que ha conocido en tanto a aquel que ha conocido. Es decir, todo esto que él dice de la vida, la luz, él dice que todo eso se refiere a alguien y que ese alguien es Jesús. Y que ahora va a dar testimonio de lo que él y sus compañeros han conocido, que han conocido la vida, que han conocido la luz, que han conocido al verbo encarnado, que han conocido al que estaba en el Padre y ahora se nos manifestó. Esto es lo que está diciendo Juan. Es el anuncio de la primera parte de esta carta. Es un recordatorio, digamos algo así, de que se trata de dar un testimonio. Va a testificar. ¿De qué? ¿De lo que le contaron? No, de lo que ha sabido. Continuamos entonces. Vamos ahora a esta parte, dice, verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, entonces sigue anunciando lo mismo. Está anunciando a otros aquello que ellos han visto, habla en plural, lo que hemos visto, lo que hemos conocido, y dice para que tengamos comunión uno con otro, pero aclara y dice que realmente la comunión importante es que estemos en comunión, pero en comunión con Cristo mismo. Estemos en comunión con Dios, en realidad. Uno con otro, pero a través de Dios. Entonces dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esto podría parecer simple, pero esta es una declaración tremenda la que está haciendo. Es una revelación. ¿Qué es lo que está siendo revelado por Juan? Lo que le ha sido revelado a él, porque él lo está diciendo, es lo que nosotros hemos visto, lo que hemos descubierto cuando hemos estado con aquel que es el verbo encarnado. ¿Qué es lo que hemos descubierto?
hemos descubierto que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, que Dios es bueno siempre, que no hay nada malo en él, no hay en él maldición, que no hay en él muerte, que solamente en él hay vida, solamente hay cosas buenas que pueden proceder de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que se presentaba en las escrituras antiguas era un Dios que sí tenía sombras, tenía luces y sombras, era un Dios que se airaba, era un Dios que se mostraba misericordioso, pero que también se mostraba vengativo, era un Dios que se mostraba dador de vida, pero que también se mostraba quitador de la vida, enfurecido, que se dice incluso que se arrepentía según esas escrituras. Entonces, esto es lo que está anunciando, digámoslo así, eh, lo que está anunciando, perdón, vamos a ver, porque esta cámara se pone como principal. Ok, hay una persona conectándose, que es Olman. Bien, bienvenido. Entonces, como decíamos, ¿qué es lo que está diciendo? Que en Dios no hay tinieblas. En Dios no hay nada malo. En la antigüedad se pensaba que en Dios había cosa buena y había cosa mala, que Dios era un Dios que daba la vida, pero que también la quitaba, que era un Dios que era misericordioso, pero que también era vengativo. Y Juan está declarando y está revelando aquí algo grande, que en Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él, solamente tiene una sola forma, solamente hay luz en él. Luego, en el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque, como dice, en Dios no hay tinieblas, solamente hay cosas buenas. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero estamos airados contra nuestro hermano, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero queremos tomar venganza, queremos tomar represalias contra las demás personas, entonces la comunión no es cierta. Cuando uno está en comunión con Dios, estas cosas desaparecen. Es lo que creo que es lo que está tratando de decirnos. Bien, entonces continuamos. A ver, a ver, a ver. Seguimos acá. Verso 7. Y dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque como recordamos también, una de las cosas que enseñó Jesús es que debemos de amarnos unos a otros y debemos de ponernos en el lugar del otro. Y eso es parte de la comunión. No es posible nosotros tener comunión con Dios y tener cosas en contra de los demás al mismo tiempo. Eso no es posible. Estar en contra de las demás personas y al mismo tiempo decir que estamos en comunión con Dios y que andamos en la luz no es posible. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que esta comunión no significa que nosotros no tenemos pecado. Nosotros tenemos pecado, sino que, como dice en el verso anterior, la sangre de Cristo es la que nos limpia. No que nosotros no pequemos, sino que la sangre de Cristo es ciertamente la que nos limpia. Y vamos a continuar porque ya se nos está acabando el tiempo y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué? De llevarnos a esa luz y alejarnos de las tinieblas de las que estaba hablando Juan. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, con todas esta última parte, lo que Juan está diciendo es sí, el descubrimiento que tenemos que mostrarle de lo que hemos visto, lo que hemos oído de Dios, es que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. No es un Dios con doble personalidad, es un Dios que siempre es bueno, es un Dios que ama, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso, siempre y con todos. Sí. Ahora, nosotros debemos de estar en comunión unos con otros en tanto entramos en comunión con Él. Y no hay forma de que estemos en comunión con Él si no estamos en comunión con los demás. Es decir, si no estamos en paz con los demás. No que los otros tengan que estar en paz con nosotros, sino que nosotros estemos en paz con los demás. Esta es la interpretación que yo hago de esto que está diciendo Juan. Pero recordar que nosotros también pecamos.
No es que nosotros no pecamos y los demás sí. Todos nosotros pecamos. Pero tenemos en Jesucristo que Él nos limpia del pecado. Pero tenemos que saber que nosotros somos pecadores. Si decimos que no pecamos, entonces somos mentirosos. Tenemos que estar conscientes de que somos pecadores y aceptar entonces la redención en Cristo Jesús. Tenemos que, sabiéndolo, perdonar a los demás también. Eso nos ayuda también a perdonar a los demás, del saber que nosotros también estamos en la misma condición de pecado. Y también nos ayuda a esa misma comunión a la que nos está llamando Juan, con los demás y con Cristo. Entonces, ya aquí nos quedaría comentarios. Solamente tengo a una persona conectada. Si quiere, quiere hablar, si quiere comentar algo, tiene la oportunidad. Hola, Juan Ramón. Ajá. Hola. Sí, ajá. Precisamente estaba escuchando yo a un pastor que hablaba con respecto al sufrimiento, ¿no? Que decía que el sufrimiento, pues en sí no es algo de que a veces muchas personas lo entienden de diferente manera. El sufrimiento a veces es porque es permitido por Dios y otras personas dicen que pues, el sufrimiento pues no es permitido por Dios, sino que es consecuencia en sí de las acciones que nosotros a veces tenemos. Pero él decía que tenemos que ver lo que en realidad pasó con José, que creo que es en el capítulo 50 de Génesis, donde José parece que dice, ¿no? Que ustedes me hicieron, para abrazarlo así, ¿no? Ustedes me hicieron mal a mí, pero en realidad Dios convirtió ese mal, pero fue Dios el que y convirtió ese mal en bien, Exacto. ¿no? Tampoco no es que Dios le haya hecho el mal, sino Ajá. que O es sea, él como daba a entender eso, directamente. ¿no? Como que Dios en sí, o sea, él hace el bien, pero para hacernos reflexionar a nosotros, hace el mal para hacernos reflexionar a nosotros, o sea, nos lleva por eh, como a veces dice, ¿no? A veces como padres, a veces decimos, no, pues voy a, a, a permitir que le pasen ciertas cosas a este para que aprenda. Bueno, se podría ver de esa manera. Yo lo veo un poquito como lo que dice Pablo. Pablo dice, no pagues mal por mal, sino que vence el mal con el bien. Entonces, en la historia de José, por ejemplo, yo no creo que fuera que Dios hiciera que los hermanos le hicieran mal a José, sino que habiéndole hecho mal, Dios guió a José a hacerles a ellos un bien. Es decir, no les pagó mal por mal, sino Ujú. que les pagó con bien y venció, en gran manera se puede decir que venció el mal que había en ellos. ¿Cómo? Haciéndoles bien, no haciéndoles el mal para atrás. Así es. Entonces el pastor decía que, o sea, él en sí lo que estaba hablando era de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios. O sea, como dice Dios, pues es Dios y él tiene el poder para hacer las cosas y cambiarlas, ¿no? Hay una cosa que es la omnipotencia y hay otra cosa que es la voluntad. Porque, por ejemplo, yo tengo la capacidad de hacer cosas que no quiero hacer. Ujú. Entonces, cuando se habla de omnipotencia, se habla de la capacidad de poder hacer. Pero la capacidad de poder hacer algo no quiere decir que tú lo hagas, porque está luego la voluntad. Entonces, por ejemplo, Claro. tal vez yo tengo la capacidad, por ejemplo, de irme a un banco y asaltar, ¿verdad? Pero eso no es Ujú. algo que yo quiero hacer. ¿Por qué no lo quiero hacer? Porque yo no soy ladrón, yo no quiero quitarle lo de los demás a la fuerza a ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que más bien ahí a veces que nos perdemos con ese problema, porque si bien Dios es omnipotente, no todo lo que Dios puede hacer lo quiere hacer. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, Juan mismo nos dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, no es que Dios no pueda haber tinieblas, es que a Dios no le interesa ni quiere tener tinieblas ni manifestar tinieblas. Y como no le interesa, como no quiere, como no es su voluntad, entonces no lo hace. En potencia sí tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, Dios tiene la capacidad en potencia de exterminar a la humanidad. Pero eso no es lo que a Dios le interesa. A lo que a Dios le interesa es salvar a la humanidad. Como dice Ujú. Jesús, no vine a condenar,
sino que vine a salvar lo que se había perdido. Ujú. Ahí Y está. ahí es donde a veces confundimos, ¿no? El poderío de Dios, Sí, que como tenemos una mente o un conocer de Dios equivocado a veces, que Dios puede hacer cosas buenas, pero también malas cuando manda todos estos terremotos, inundaciones. Siempre vemos que es Dios que está atrás de todo eso, porque como Él es todopoderoso, ¿verdad? O sea, Él tiene el control de todo. es como que, Creemos. sí, es como que venga, por ejemplo, un ejército y quiere hacerle daño a otro ejército, a otro pueblo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? La solución desde el punto de un Dios que no tiene tinieblas sería hacerle mal al ejército invasor. Porque fíjate, fijémonos, si la solución de Dios es hacerle mal al ejército invasor, lo que estaría haciendo es pagar mal por mal. ¿Me entiendes? O sea, a veces nosotros queremos o esperamos que Ujú. Dios haga algo y que lo haga a nuestra manera. O sea, tal vez nosotros pensamos, bueno, si no fuera Dios, lo que haría sería destruir ese ejército, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Dios no quiere hacerle mal a ellos, porque ellos también son seres humanos y por ellos también murió Cristo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a lo que Cristo vino no fue hacerle daño al que nos hace daño. Lo que Cristo vino fue a salvar lo que se había perdido. Y es lo mismo que hace Dios. No viene, por ejemplo, a dañar al malo, sino a salvar al malo. ¿Se entiende? Sí, Sí. qué bueno que se entienda de esa forma, porque sí hay muchas cosas que se dicen por ahí, ¿verdad? Nosotros antropomorfizamos mucho a Dios, es decir, nosotros muchas veces creemos que Dios piensa como nosotros Ujú, y queremos que Dios haga la cosa como lo haríamos nosotros, pero desde nuestra ujú. naturaleza caída. Así es. Y es difícil de asimilar porque no es que sea fácil tampoco de asimilar y se entiende. Es decir, no podemos tampoco culpar a las personas por no asimilar esa forma de una vez porque es entendible. Y además, tenemos mucho tiempo de siendo adoctrinados de esa manera. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que nosotros entendíamos, tal vez en algún tiempo pensaba de esa manera. Entonces, uno a veces tiene que verse uno mismo en los ojos de los demás para entenderlo, para comprenderlo y para sobrellevarnos uno con otro. ¿Qué pasó, mi amor? Es parte de ¿Cuántos más tienes? así, ¿Cuántos más? Así. con mucho Sí, gusto. Ustedes saben gracias que nosotros igualmente. nos reunimos casi siempre los viernes en la noche, un grupo que se llama Pequeños Rebaños. Ok, sí, no, he estado a punto de preguntarte el link o la manera de cómo lo hacen para poder Y claro, entrar. eso se hace normalmente, hay un grupo por WhatsApp Ajá. para el grupo. Entonces, yo te podría invitar al grupo, o sea, preguntarle a la persona, porque no soy yo quien lo administra el grupo. Nada, este ha sido el primer intento de hacer un estudio en directo así. Voy a tomar el consejo del hermano Olman y a ponerlo con un poquito más de tiempo para la próxima. Dios lo bendiga mucho, nos vemos en algún otro momento y que les sea de mucho provecho.